Algo muy curioso de las varices es que nadie habla de ellas cuando aparecen. Y sí, este video le va a interesar a tu mamá, a tu abuelita y a tu tía. Porque el problema de las varices es que al inicio solo se pueden llegar a ver. Pensamos que es una condición casi 100% estética, cuando realmente nos está hablando demasiado sobre nuestra salud. Y sobre todo, el no tratarlas en los momentos adecuados, claro que nos puede llevar a consecuencias, como pesadez, cansancio o dolor al final del día. Y apenas en ese momento es donde la gran mayoría de personas se dan cuenta que no es solo una parte estética, sino que es algo que claro que se debe tratar. Y por lo mismo hay una inmensa cantidad de suplementos, cremas, tratamientos con la intención de disminuir la apariencia de las varices, cuando en ningún momento se está tratando la causa inicial. Pero antes de seguir hablándote de todo esto, hola, soy el Dr. Polo Guerrero y el día de hoy todo lo que debes conocer sobre varices. Nada más como punto extra, te vas a dar cuenta que no estoy en mi casa, pero no te iba a dejar sin tu video del domingo. Si tienes varices o apenas estás iniciando con todo esto, hay algo que a mí me hubiera encantado saber antes de que ocurrieran estas cosas. Y es que las varices no aparecen de la nada. No es por el hecho de decir es que ya eres una persona mayor, es que así es la vida. No van a aparecer por eso, aparecen por algo que debemos tratar. Y no, tampoco se van a ir con cremas, jugos o suplementos. Lo que apenas se empieza a ver en la piel es algo que ya puede llevar tiempo pasando. Muchas personas empiezan igual. Al final del día sienten las piernas pesadas, como si trajeran algo encima. A veces hay hinchazón, ardor o simplemente una sensación incluso hasta como de hormiguitas. Y lo normal sería pensar, pues seguramente estuve mucho tiempo de pie, estuve mucho tiempo sentado, simplemente hay que descansar un ratito y esto va a mejorar. Y sí, estas cositas claro que nos pueden apoyar a disminuir las varices, pero no son la historia completa. Porque una cosa es que tú lo hayas hecho una vez, que un día en particular tuvieras que estar demasiado tiempo de pie porque estuviste en el banco, fuiste al hospital, cualquier cuestión en donde tú tenías que estar parado. Pero cuando esto ocurre todos los días, no solo por semanas, sino incluso años, es cuando empieza a presentar problemas en la circulación, principalmente en las venas. Tus venas tienen una función muy específica, llevar la sangre de regreso al corazón. Y para lograrlo tienen unas pequeñas válvulas que evitan que la sangre se regrese. Porque para esto hay que decir, en las arterias la sangre es bombeada del corazón, o sea, ya trae un impulso. Pero la sangre que viene por las venas ya no trae tan fuerte ese impulso. Así que depende mucho de la bomba muscular. Cuando caminas o contraes los músculos de las piernas, especialmente las pantorrillas, esto comprime las venas, empujando la sangre hacia arriba. Cuando estas válvulas empiezan a degenerarse un poco, empiezan a fallar, es cuando la sangre se puede quedar incluso atrapada. Y cuando la sangre se queda acumulada, genera presión. Y esa presión con el tiempo va a deformar la vena. Esto que ves aquí es lo que conocemos como varices. Hubo una deformación por una válvula deficiente. Y es que para muchas personas puede ser como, es que se ven mal. Y ya cada persona va a decir que se ve bien, que se ve mal, pero lo importante no es tal cual como se vean, sino qué es lo que está ocurriendo en esas venas y cuáles pueden ser las consecuencias de no tratar a tiempo unas varices. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Piensan que el problema es lo visible y al pensar esto buscan una solución en algo entre comillas milagroso, como puede ser una crema, algún suplemento, algo que vaya a las venas y en vez de que la vena parezca un signo de interrogación o una S, las enderece y ya con eso eliminar el problema. Cuando de una vez te tengo que decir esto, no hay nada que puedas untarte en la piel que realmente vaya a ayudar con el tema de las varices. Esto no quiere decir que no haya cremas para disminuir las molestias, pero no son cremas que van a curar las varices. Y seguramente con lo que te acabo de decir, llegaste a pensar, el problema entonces está en mi circulación. Tengo que mejorar mi circulación. Cuando la circulación, hasta donde yo me imagino en tu situación particular, está bien. Tu corazón bombea, la sangre llega a todos los lugares de tu cuerpo. La circulación trabaja perfectamente. Lo que no está trabajando son las válvulas de las venas y es ahí en donde sí debemos trabajarlas. Ya que lamentablemente al ser partes tan pequeñas del cuerpo, créeme, no hay suplemento que vaya a ir directo contra las válvulas de las venas de tus piernas en general. Ahora, no es como que las válvulas se desgasten como si fuera una pieza mecánica. Es un proceso biológico, progresivo y multifactorial. Lo que puede llegar a provocar que las válvulas venosas empiecen a fallar es la debilidad de la pared venosa. Esta sería como que la base del problema. Antes de que falle la válvula, suele fallar la vena.
Y esto puede ser por alteración del colágeno y la elastina, pérdida de la elasticidad o dilatación de la vena. Y cuando la vena se dilata, las válvulas ya no logran cerrarse bien y aparece el reflujo. También está la predisposición genética. Hay personas con historial familiar que tienen mayor riesgo. Y sobre todo, hay diferencias estructurales en la pared venosa desde el principio. Esto no determina todo, pero sí te pone en una desventaja. También la presión venosa sostenida, que sería el desgaste funcional. Esto se acelera cuando estás muchas horas de pie, el sedentarismo prolongado, el tema de la obesidad y, como dato curioso, en el embarazo. Lo que ocurre es que la sangre se acumula, aumenta la presión, la vena se dilata y la válvula deja de cerrar bien. También hay otro punto conocido como la inflamación crónica, que esto no sería un proceso tal cual mecánico, sino que hay una activación de las capas de las venas, en este caso el endotelio, que van a liberar mediadores inflamatorios, lo cual causa un daño progresivo de la estructura venosa. Esto sería inflamación nos lleva a daño y daño a insuficiencia. Con esto no te quiero decir que no hay algo que sí puede servir un poco referente al tema de la alimentación o la suplementación, pero sí hay que ser muy sinceros. Son parte de lo que se considera un estilo de vida saludable, pero no van a ser una solución directa como decir, no sé, come nueces y por eso se mejoran el tema de las piernas. Vamos a hablar mejor de esto. Y esto se debe a que mantener un peso saludable y evitar el estreñimiento sí disminuye la presión en las venas. Eso tiene sentido. Pero luego están los suplementos. Algunos como la diosmina o el castaño de la Indias pueden ayudar a sentir menos pesadez o inflamación, lo cual es muy real. Incluso esto lo dejo como pequeño punto y aparte, pero en las guías del examen nacional en México sí te han llegado a preguntar sobre el tema de los suplementos en el caso de la insuficiencia venosa crónica, o sea, las famosísimas varices, en donde sí podemos ver que hay cierta evidencia, pero estos suplementos o el cambio de alimentación o actividad física no es como que realmente vayan a ir exactamente al problema y arreglarlo por sí solo. Claro que van a ser muy importantes, claro que son un pilar en el tratamiento, pero dependiendo de la situación es donde podemos decir si es suficiente o si todavía no lo es. Pero bueno, luego está todo lo demás como los jugos detox, el colágeno o las mezclas naturales que suenan bien, pero no están atacando el problema real. Y aquí está lo importante, no es que no sirvan para nada, es que te hacen creer que ya estás tratando algo que en realidad sigue avanzando. Algo muy relevante con las varices es que al inicio van a considerarse como eso, una cuestión estética, una cuestión de, bueno, ciertas molestias pequeñas, pero al no tratarlas en los momentos adecuados es donde llegamos a problemas que no solo van a ser en el tema estético, por mencionarlo de nuevo, sino que ya van a ser incluso hasta funcional. Pacientes los cuales ya no pueden estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentados, que el caminar se convierte en algo complicado y que al momento de llegar a sus casas en la noche después de la jornada laboral siguen con los dolores que, bueno, cada vez van a necesitar tratamientos más invasivos. Las varices no suelen ser peligrosas al inicio, pero tampoco son completamente inofensivas. Porque con el tiempo puede aparecer la inflamación, cambios en el color de piel y en algunos casos hasta heridas que no llegan a cicatrizar. Y en ese momento es donde ya no hablamos solo de la cuestión estética, sino que ya hablamos de la calidad de vida que tienen los pacientes que llegan a presentar el tema de las varices. Recordemos que dentro de la insuficiencia venosa crónica podemos hablar de las úlceras, las cuales son heridas bastante importantes que maltratadas claro que se pueden llegar a infectar, y lo ideal sería que en ningún momento un paciente llegara a presentar esas famosísimas úlceras, pero que lamentablemente son frecuentes y llegamos a ver mucho en los hospitales. Y seguramente la pregunta que te has estado haciendo desde que inició este video es, bueno, entonces, ¿con quién voy para tratarlas? ¿Cómo es que realmente se tratan? ¿Tienen cura? Y la respuesta es sí. El especialista indicado en estos casos es el angiólogo. Ellos se dedican a ver todo lo relacionado a vasos sanguíneos. Entonces, el primer paso siempre va a ser ir con un angiólogo, primero para evaluar qué tan serio es el tema de las varices. Porque déjame decirte, no es lo mismo el tener arañitas, por así mencionarlo, a diferencia de una persona que ya puede tener cambios en la coloración, que las piernas se le hinchen e incluso ya en tema de las úlceras. Dependiendo del grado en el que se encuentre es qué tan intenso va a necesitar ese tratamiento. Pero no quiero espantarte ni mucho menos, si hay recomendaciones generales que podemos seguir para disminuir el tema de las varices. No para curarlas, que eso te digo, el angiólogo es el especializado, pero sí para evitar esas molestias o simplemente prevenir que estas lleguen a aparecer. Si tienes varices o quieres evitar que empeoren, no necesitas hacer todo perfecto, pero sí necesitas hacer lo que realmente impacta. El tema de moverse más es importantísimo. Porque aquí hay algo clave. Las venas dependen del movimiento. Si no te mueves, todo se estanca. Entonces vamos a lo práctico. Ya lo mencioné, debes moverte, pero
con intención. No es solo hacer ejercicio, sino lo importante es activar la pantorrilla, caminar 30 minutos al día, aunque sea algo dividido. Esto va más relacionado a evitar pasar tantas horas en la misma posición. Con todo esto sabemos que no todos tenemos la oportunidad de elegir si queremos estar parados o sentados durante todo el día. Claro, no vamos a hablar del tema de la ley silla, pero ahí existe. Y lo más importante con esto es que si en tu trabajo estás demasiado tiempo sentado, demasiado tiempo parado, sí va a ser muy importante que tengas pequeños descansos. Los descansos van a ser fundamentales para evitar el tema de las varices. Después de estar 40 minutos sentado, por favor, párate 5 minutitos. Camina un poco, mueve tus tobillos, levanta las rodillas. Todo esto para que la sangre pueda seguir fluyendo y volver a tu trabajo. Y al mismo tiempo, cuando estamos demasiado tiempo de pie, sentarnos un momento, mover los talones, mover las rodillas. La importancia de todo esto es evitar que la sangre se acumule y que tú llegues a tu casa con un dolor en las piernas que incluso no te deja descansar correctamente. Pero te digo, no hay algo específico como un limpiapipas que podamos utilizar para mejorar en esa cuestión las válvulas de tus venas. Si trabajas sentado, levántate cada 30 a 60 minutos y si estás mucho tiempo de pie, cambia el peso acorde a las piernas, camina unos pequeños pasos, elévate tú intentando despegar los talones del suelo. Esto activa la bomba muscular y ayuda a que la sangre suba. Incluso también está recomendado el tema de elevar las piernas al final del día. Claro que también para esto hay ciertos ejercicios que podemos utilizar en nuestro día a día para evitar que la sangre se quede estancada. La intención de esto siempre va a ser que estimular el flujo. Recuerda, tu circulación espero que esté muy bien. El problema es que la sangre necesita un empujoncito para seguir fluyendo. Es ahí en donde los movimientos tanto de talón como de rotación como de elevación de las piernas sí van a ser de muchísima utilidad. Evita periodos largos en la misma posición. Esto es más que importante de lo que parece. Sentado con las piernas colgando por horas puede empeorar el retorno venoso, pero de pie sin moverte aumenta la presión en las venas. Por lo mismo, si pasas más de 60 minutos sin moverte, ya estás en riesgo de que algo se pueda llegar a estancar. El elevar las piernas es algo clásico al hablar de varices, pero no es solo ponerlas encima de una silla. Lo ideal sería elevarlas por encima del nivel del corazón durante unos 10 a 15 minutos al final del día. Esto ayuda a drenar el exceso de presión acumulada. Te digo, estas de aquí no van a quitar las varices, pero sí pueden ayudar a manejar los síntomas junto con un correcto tratamiento. Y si quieres saber más sobre estos ejercicios, ya tienes un pequeño video explicando esa parte. Y sobre todo, el control de peso, ya que esto sí cambia la enfermedad. El exceso de peso aumenta la presión abdominal, lo cual dificulta el retorno venoso. Aquí no es estética, es mecánica. Lo que no ayuda tanto como puedes llegar a creer es, por ejemplo, el cruzar las piernas, ya que esto tiene un impacto muy chiquito. El utilizar cremas para la circulación no van a cambiar el problema. Y los masajes sin compresión tienen un efecto temporal, pero no va a ser una solución adecuada. Si te das cuenta, nada de esto es complicado, pero sí requiere constancia, porque las varices no aparecen por un día, aparecen por años de pequeños hábitos. Y lo que seguramente tu mamá, tu abuelita y tu tía, que están viendo este video porque tú les dijiste que vinieran a verlo, están utilizando son las famosísimas medias de compresión. Porque el chiste de las medias de compresión es lo que su nombre dicta. Van a comprimir la región, a mí me gusta decirle gemelo, chamorro de la pierna, para que la sangre pueda terminar de fluir y todo lo relacionado. Pero algo muy relevante de las medias de compresión es que sí son parte fundamental del pilar del tratamiento. O sea, sí funcionan, sí tienen evidencia y sí se recomiendan. Pero no todo el mundo sabe cuál es la presión que necesitan sus piernas. Seguramente has llegado a ver estas medias en donde dice compresión ligera, fuerte, media, y tú has de pensar, pues sí me duele, pero no tanto, entonces mejor me voy por una media. Cuando para eso es la importancia de ir con el angiólogo. Las medias de compresión tienen diferentes medidas de presión dependiendo de qué tanto vaya a necesitar el paciente. Al utilizar unas medias que no cumplen correctamente, pues primero gastaste tu dinero y segundo, no van a corregir el problema. Y al tener una media que comprima demasiado, en vez de permitir que el flujo de la sangre siga, vas a comprimir ese flujo, lo cual claro que puede complicar más las cosas. De aquí la importancia de sí acudir a valoración para que te digan cuáles son las medias que en tu caso particular vas a necesitar. Las medias de compresión no eliminan las varices,
pero sí reducen los síntomas y la progresión. Claro que hay situaciones que ameritan tratamientos mucho más invasivos. Entre ellos está la ablandación endovenosa, el tema de la escleroterapia, la flebectomía ambulatoria o la cirugía convencional, también conocida como stripping venoso. Pero recuerda que esto depende de cada paciente. Y algo muy importante es que estos tratamientos, que son mucho más invasivos, no van a evitar que puedan volver a salir las varices, van a eliminar el problema. Pero si no cuidamos nuestras piernas o no cuidamos en este caso las válvulas de nuestras venas, es donde seguramente van a volver a salir. Por lo que sí me gustaría que te quedaras de este video es que no es algo que tú debas considerar estético. Lamentablemente la insuficiencia venosa crónica es bastante frecuente, principalmente en México, Latinoamérica, en donde la principal complicación de esto es que las pacientes no pueden tener una correcta calidad de vida por las molestias que esta llega a tener en las personas. Principalmente el tema de las úlceras, que es algo peligrosísimo y que la intención es 100% evitarla. Por eso te digo, no te quedes con la idea de que solo es algo estético, te pones una crema y con eso se desvanecen. Es algo que nos habla de que la salud de tus válvulas en las venas no está del todo correcto y hay que mejorarla antes de que lleguen las complicaciones importantes. Eso sería todo por el pequeño video del día de hoy. Espero que aprendieras algo nuevo. Espero que te des cuenta de la importancia de tratar esas venas, de decirle a tu mamá, a tu abuelita, a tu tía: mamá, si te duelen tanto las piernas, por favor permíteme acompañarte con un especialista para que te evalúen y que al final del día puedas seguir con sus actividades del día a día sin esa molesta carga en las piernas. También me gustaría recordarte que si te gustó este video, por favor no olvides dejar tu me gusta. Si no estás suscrito al canal, agradecería muchísimo que lo hicieras. Y bueno, si tienes algo que decirme, alguna recomendación, un comentario, cualquier cosa, para eso está la sección de comentarios. Pero lo más importante, si tú consideras que esta información es de valor, agradecería muchísimo que lo compartieras. Por aquí te dejo las redes sociales y por favor, si tienes alguna pregunta respecto al tema de las varices, acércate con tu arqueólogo. Solo tómalo en cuenta.